Buenas tardes compañeros y tutor. Mi nombre es Mavis Patricia Sánchez Celis, estudiante de Tecnología en Regencia de Farmacia en la Universidad Abierta y a Distancia. Hoy les voy a hablar sobre todo lo que aprendí en el primer semestre en el curso en la introducción en la regencia. Primero que todo les voy a hablar un poco sobre la historia de los medicamentos. En la década de los 60 empezaron a incursionar la industria de los farmacéuticas porque los omnímodos, nómadas, terrícolas y sedentarios buscaron una explicación a los fenómenos y una solución a sus males. También quería aclararles un poco de cómo diferenciar un medicamento y una droga, porque es importante tener claro por qué. Una droga es un fármaco activo y un medicamento es una droga o mezcla de drogas también, o que una droga no tiene forma farmacéutica definida, en cambio el medicamento sí lo tiene. Por ejemplo, en los años pasados sus conocimientos de la naturaleza utilizaban la corteza del árbol del sauce. De ahí sacaban una infusión la cual aplicaban a los enfermos que tenían temperaturas altas, que hoy en día llamamos la fiebre. También del árbol del sauce podemos extraer el ácido acetalicílico, que hoy en día también es llamado aspirina. También quería hablarle un poco de cómo ellos antiguamente utilizaban las terapias medicamentosas para combatir las enfermedades en esa época. En esa época el hombre primitivo encontró una serie de enfermedades como la osteopatía, heridas de guerra, fracturas o accidentes, y es por eso que cobró mucha importancia en las personas de esa época. Pudieron hacer tratamientos como cirugías craneales y algunas otras actividades. En la prehistoria los medicamentos fueron evolucionando. ¿Por qué? Porque la civilización contaba con curanderos y brujos que eran conocedores de los remedios para curar a los enfermos. Cabe mencionar que Asiria, Babilonia, Egipto y entre otras tenían otro concepto diferente a los remedios que utilizaban otras civilizaciones. Eran importantes porque algunas plantas como el ajo, la cebolla, el apio, esos productos los utilizaban. También otros productos que utilizaban que ellos hacían eran los colirios, pomadas, ungüentos y cremas para combatir las enfermedades o aplicarlas a las heridas. También vamos a hablar un poco que en la era precolombina se destacaron dos hechos notables que fueron muy importantes. ¿Por qué? Porque estaba la presencia de curanderos y brujos y el uso de sustancias alucinógenas. Fue un hecho importante porque ellos utilizaban enfermos para aplicarles unos hongos alucinógenos, los cuales los convertían en unas personas diabólicas. Porque también surgió la importancia de sustancias desconocidas, porque supuestamente hacía un efecto milagroso hacia las personas. Las enfermedades también datan desde los inicios de la humanidad entre el siglo XIV y el siglo XVI. En este periodo fue muy importante porque fue la aparición de la peste negra, la cual inundó al mundo y murió la cuarta parte de la población en esa época. En esa época también se descubrió la circulación de la sangre y por medio de las pinturas ayudaron a desarrollar la anatomía. También en esa época apareció la enfermedad del sífilis. También entre el siglo XVII y siglo XVIII se destacaron los hechos notables como el nacimiento de la histología. La histología quiere decir que era la investigación de los tejidos del cuerpo humano. También hubo mucha observación en ese siglo, la observación de los glóbulos rojos en la sangre mediante microscopio, y se descubrieron las bacterias y los protozoos. También entre los años 1936 y 1970 el uso de algunos medicamentos fuertes condujeron a muchas muertes porque en esa época no tenían para fabricar los medicamentos en los laboratorios. Fue así como experimentaron con muchos animales para saber cuáles eran sus efectos con los medicamentos. Eso fue todo por la historia de los medicamentos. Ahora quisiera hablarles un poco sobre
los antecedentes y desarrollo de la farmacia. En la época esa de la farmacia, de antecedentes y desarrollo de la farmacia, se refleja desde que en nuestras civilizaciones primitivas la existencia de brujos, curanderos o chamanes, quienes conocían las propiedades de las plantas y de los medicamentos para evitar o controlar las enfermedades. Ellos utilizaban las raíces, hojas, flores, la corteza, la madera, la savia y resina de vegetales tales como el maíz, patata, cacahuate, ajo, pimienta, rataña, menta, tabaco y etcétera. Entre otros, en los minerales utilizaban el betún, el barro, el sulfato natural de hierro, la turquesa, el jaspe y entre otros. Vamos a hablar entre Asiria y Babilonia, cómo ellos creían, porque ellos tenían una creencia de que los enfermos eran seres poseídos por demonios. Fue así entonces como la terapéutica consistía en identificarlo y luego buscar el medicamento que, por desagradable que fuera, ellos tenían que tomar medicamentos, por muy repugnantes que fueran, para poder curarse. En India, los médicos sobresalían como Pinkala y su discípulo Jivaka, que mostró la riqueza de la fitoterapia. Utilizaban como medicamentos infusiones, meraciones, decocciones, electurios, polvos, píldoras, ungüentos, colirios, etc. En China existieron farmacias donde se despachaban las sustancias medicinales provistas de los comportamientos, uno para los clientes y el otro para los farmacéuticos y los alumnos. También tuvieron su propia farmacopea en la que sobresalían los medicamentos de origen natural. Entre eso está la placenta, la orina, las materias fecales, las cotras, el esperma, etc. Y en Israel su concepto respecto a las enfermedades y sus remedios era muy distinta a la de las otras civilizaciones que intentaron adquirir buenos hábitos alimenticios y costumbres higiénicas ante la utilización de cualquier medicamento. Bueno, compañeros, ya les hablé un poco sobre los antecedentes y desarrollos de la farmacia. Ahora voy a hablarles sobre los principios de la regencia de farmacia. Les voy a hablar un poco sobre la Ley 485 de 1998. Les voy a decir algunas de sus funciones. Bueno, para no alargarles mucho el tema, solamente les voy a describir dos. Una es donde dirigir los establecimientos distribuidores de las instituciones que integran el sistema de seguridad social en salud que ofrezcan la distribución y dispensación de los medicamentos y demás insumos de la salud. Otro que también les quiero nombrar, que siempre también es importante, es dar apoyo bajo la dirección del químico farmacéutico al desarrollo de las actividades básicas del sistema de suministro de medicamentos y demás insumos de la salud. Eso es todo sobre la Ley 485 de 1988. Es un poquito larga, pero solo les nombré algo de lo importante que son las funciones de un regente. También les quería nombrar un poco sobre los requisitos para poder matricular la práctica profesional. Uno de los requisitos es haber aprobado el 90% de los créditos del plan de estudio del programa de tecnología en regencia de farmacia. También es presentar la copia del certificado de afiliación del Sistema General de Seguridad Social en la Salud. Presentar también una fotocopia del documento de identidad ampliada al 150. También contar con el esquema de vacunación completo en 2 dosis y esquema descrito a continuación. Bueno, ustedes saben un poco qué es la hepatitis B, varicela, tétano, gripe viral, bueno, etc. Ahora nos vamos con ¿cómo es que es? De acuerdo, voy a hablarles un poco sobre el proyecto del programa, o sea, el perfil del estudiante. Nosotros como estudiantes que estamos estudiando, tener responsabilidad, originalidad, innovación, autonomía, espíritu y sobre todo ser reflexivo.
Nosotros tenemos que tener esas cualidades porque nosotros nos están formando para ser unos buenos regentes de farmacia. Espero que esto no se les vaya a olvidar, compañeros. Tener sobre todo también un alto compromiso social, también tener un compromiso con nosotros mismos como estudiantes. Ahora yo les voy a hablar un poco. Bueno, compañeros, yo les quería hablar más, pero creo que me sobrepasé sobre el video. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharme o por ver mi video en el YouTube. Gracias al tutor, a mis compañeros. Espero que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Recuerden siempre que soy Mavis Patricia Sánchez Celi, matriculada en Regencia de Farmacia.